Arratsaldeon, ongi etorri. Mi nombre es Celia Rojero, soy la directora del Centro de Física de Materiales aquí en San Sebastián y bueno, para mí es un honor presentaros la charla divulgativa de hoy dentro del ciclo ¿Qué sabemos de?, que está, digamos, coorganizado por el centro junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y este año, por ser precisamente el 50 aniversario de la Facultad de Químicas, también lo hacemos en colaboración con la Facultad de Químicas, y de ahí que la temática de todas las jornadas que estamos viviendo este mes estén principalmente centradas en el mundo de la química desde múltiples puntos de vista. Hoy tengo el honor de presentar al doctor Antonio Chica, al profesor Antonio Chica. Antonio es investigador en el Instituto de Tecnologías Químicas en Valencia. Es un instituto mixto del CSIC y de la UPV, pero la de Valencia, no aquí. Antonio, aparte de ser investigador del centro, es polivalente. Además de ser el director del centro, también es el coordinador del área global materia dentro del CSIC, o sea, es el coordinador que, digamos, organiza todo el área de materia dentro del CSIC. Además es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Materiales de ACUA. De la Junta de Andalucía. De la Junta Exacto. Y bueno, él es doctor en químicas, él se licenció en químicas, hizo el doctorado en químicas y después, mientras ya era investigador, creo, curiosamente luego se graduó en psicología y en medicina. Por eso me refería que era polivalente. Así que, y hoy no nos va a hablar ni de medicina ni de psicología, o sí, pero nos va a introducir la catálisis para un futuro energético sostenible y libre de emisiones. Gracias, Antonio. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celia, por la presentación. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a la organización Idoia por esta invitación, por darme la oportunidad de hablarles un poquito de mi tema, porque aunque haya estudiado psicología, medicina y esté ahora coordinando el área de materia del CSIC, lo importante es que yo me dedico a la catálisis. Yo soy un catalítico puro y duro, me gusta mucho la catálisis y sobre todo la catálisis aplicada, es decir, catálisis que tenga algún tipo de uso y que de alguna manera pueda sostener a la sociedad y pueda aportar a la sociedad. Felicidades también a la Facultad de Química, ¿no?, por ese 50 aniversario. Yo creo que eso siempre hay que celebrarlo. Cada año que se sobreviva hay que celebrarlo, cuanto más 50, ¿no? Bueno, pues dicho eso, yo voy a tratar de explicaros lo que es la catálisis. Vamos a empezar, que imagino que muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es la catálisis, pero vamos a empezar por definirla, vamos a ver lo que es un catalizador y a partir de ahí vamos a ir subiendo escalones para intentar mostraros ejemplos pasados, ejemplos presentes e investigación que se hace en el área de la catálisis, porque al final la catálisis es tan importante en cualquier faceta de la sociedad que yo creo que merece la pena darle un repaso y ver que además en España tenemos quizás a los catalíticos más importantes del mundo trabajando, ¿no? Entonces, es importante que eso lo reconozcamos y lo veamos aquí de alguna manera plasmado. Bueno, pues, como os decía, lo primero de todo, si vamos a hablar de catálisis química, tendremos que saber o tendremos que ver qué es la catálisis, ¿no? Pues la catálisis no es ni más ni menos que lo que veis aquí, ¿no? Es un proceso químico en donde lo que se hace es aumentar la velocidad de una reacción química. Es decir, en la catálisis química lo que tratamos de aumentar la velocidad con la que transcurre una reacción, ¿no? Y eso, ¿quién lo hace? Pues lo hace un sustrato que le llamamos catalizador, ¿no? Por tanto, un catalizador va a ser una sustancia que modifica la velocidad de reacción. Ahora bien, el catalizador puede ser positivo y negativo. Siempre que hablamos de catalizador se nos viene a la mente pues,
el positivo, el que aumenta la velocidad de reacción, de manera que pueda hacerla más rápida, ¿no? Pero también existen catalizadores reversos, catalizadores que impiden que la reacción se dé, es decir, que ralentizan una reacción química. Eso también es un catalizador. Pero bueno, nosotros nos vamos a fijar en ese catalizador que aumenta la velocidad de reacción y que hace que nosotros podamos obtener unos productos de la forma más rápida posible, ¿no? Entonces, un catalizador lo que hace es como que da un empujón a la reacción para que transcurra rápido, pero además proporciona un camino alternativo que es lo que hace que pueda transcurrir esa reacción de manera más rápida y ayuda a que esa reacción ya no solamente sea rápida, sino que sea también más eficiente. Es importante marcar eso, ¿no? Y además, y lo más importante, es que el catalizador no se consume en el transcurso de la reacción química. Fijaros, esto de manera aquí, pues representada, veis que lo que trato un poco de mostraros es la energía, ¿no?, que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo una reacción. Aquí está el camino de la reacción y ahí la energía que necesitamos, ¿no? Pues, me he ido ya aquí, esto es. Pues aquí lo que se representa es que nosotros tenemos unos reactivos que quieren reaccionar para pasar aquí, que serían unos productos que queremos obtener, ¿no? Pues este sería el camino de reacción sin catalizador, que se suele dar, pero para poder llevar a cabo ese trasiego de productos a reactivos tenemos que superar lo que se llama una energía de activación. Y esta energía de activación es la que tenemos que superar para que con temperatura, con presión, con condiciones de contorno se pueda dar. Pues bien, si utilizamos un catalizador, lo que pasa es esto. Primero, disminuimos la energía de activación y además proporcionamos caminos diferentes. Y esto es lo que hace, como os decía, y sería repetitivo, que podemos nosotros aumentar esa velocidad de reacción. Pues teniendo claro lo que es la catálisis y el catalizador, vamos a hablar ahora de qué tipo de catalizadores tenemos. Fijaros, 3 tipos fundamentales. Homogéneos, que no es más que ese catalizador se encuentra en la misma fase que nuestros reactivos, es decir, todos se encuentran en fase líquida, por ejemplo, y el problema que tienen es que al estar formando parte de la misma fase que nuestros reactivos y que después nuestros productos, la separación del catalizador del medio de reacción es complicada. Entonces, hay que hacer pues, metodologías de separación que complican el proceso de alguna manera. Luego tenemos los heterogéneos, que son donde yo me centraré en esta charla, porque en los heterogéneos lo que tenemos es que nuestros reactivos y productos están en una fase, por ejemplo, gas o líquida, y nuestro catalizador en otra, que suele ser sólida. Ventaja, que es muy fácil separarlos una vez que se da la reacción. Y la última es la enzimática, ¿no? Fijaros que para mí este sería el objetivo final de tener cualquier catalizador, que tuviera un comportamiento similar al de las enzimas. Porque las enzimas, primero, trabajan en medio acuoso. Segundo, son súper selectivas a los productos que van a dar. De todos los posibles productos que tengamos una reacción, solo va a dar uno. Y ese es el que dan las enzimas. Pero además convierten 100% el sustrato, los reactivos. Con lo cual, si fuéramos capaces de imitar a nivel sintético las enzimas y obtener de esa manera catalizadores heterogéneos, pues tendríamos el Nobel Granao, entre otras cosas, pero además podríamos llevar a cabo reacciones de una manera muy simple, ¿no? Nosotros nos centraremos en las heterogéneas porque son esas las desde el punto de vista industrial y de la charla que aquí os voy a hablar, de energía y sostenibilidad, ¿no?, las que tienen más sentido. Dicho eso, vamos a hablar de las características. Ya hemos visto lo que es la catálisis, ya hemos visto lo que es un catalizador, ya hemos visto los tipos de catalizadores que tenemos. Vamos a ver las 3 propiedades fundamentales de un catalizador. La primera, actividad. Eso significa que es capaz de transformar con altas conversiones nuestros reactivos hacia productos, ¿no? Y lo que de alguna manera aquí os quiero decir es que esa actividad lo que puede permitir es que una reacción que se pueda dar a 600 sin catalizador, con catalizador podemos rebajarla a 200. Por ejemplo. O si mantenemos a 600, pues mucho más rápida todavía. Pero al final la actividad es la velocidad, la capacidad que tiene el catalizador de aumentar esa velocidad de reacción. La segunda, importantísimo, sobre todo desde el punto de vista industrial, selectividad.
La selectividad lo que nos está diciendo es que ese catalizador no solamente es activo, sino que es capaz de transformar esos reactivos en el producto o los productos que queremos. Una reacción química siempre puede dar muchos productos y nosotros de todos los productos que dan solo queremos uno porque es el que nos interesa desde el punto de vista industrial, aplicado, sobre todo en fármacos que pueden tener muchos isómeros diferentes, pues queremos un isómero concreto que es el que tiene actividad. Pues esa selectividad tiene que cumplirla un catalizador. Y la siguiente, bueno, selectividad como ejemplo, ¿no? Que veáis, fijaros, esto es un ejemplo muy, digamos, muy burdo, pero bastante representativo, donde veis aquí una rejilla, ¿no? Esta rejilla puede ser nuestro catalizador. Y vienen los productos a reaccionar. Pues, después de reaccionar, solo tenemos el que queremos. Todos los demás no se han generado. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que os decía, que de todo lo que entra nosotros queremos que se transforme en un producto. Esto es una imagen que saqué de internet que me pareció sugestiva, ¿no? Bueno, los pobres patitos que cayeron ahí, pues si veis el vídeo luego los rescataron, es decir, no hubo problema. Pero es bastante representativo de cómo un catalizador es capaz de solo dejarnos pasar lo que queremos, ¿no? Y por último, la estabilidad, fundamental. Estabilidad es que se mantenga en el tiempo la actividad y la selectividad, es decir, que no se nos venga abajo, que sea inmortal el catalizador. Eso sería fundamental. Entonces, un catalizador debe ser muy activo, muy selectivo y muy estable. Si conseguimos eso en un catalizador, tenemos resuelto nuestros problemas a nivel industrial y a nivel de generación de productos. Vamos a lo que es el catalizador heterogéneo, que es el que quiero llevaros un poco de camino, que es el que más aplicación a nivel industrial tiene, ¿no? Pues un catalizador heterogéneo está formado por lo que sería un soporte. Soporte puede ser alúmina, sílica, magnesia, titania, circonia, suelen ser los más tradicionales. Y sobre todo la alúmina. La alúmina es el más extenso, ¿no?, a la hora de preparar catalizadores. Luego a ese soporte se le añaden lo que son los centros activos. Y los centros activos no son más que aquellos centros donde va a tener lugar la reacción. Son los verdaderos puntos catalíticos. Y estos suelen ser, por lo general, metales, sobre todo metales nobles, ¿vale? Porque los metales nobles, aquí no está el platino y debería estar, que es el catalizador por excelencia, ¿no?, a nivel heterogéneo, ¿no?, también en homogénea, pero bueno, entonces suelen ser metales de este estilo, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos? Lo que se llaman promotores, ¿vale? Los promotores lo que hacen es evitar que el catalizador o que estos centros activos se desactiven, evitar que si hay separación respecto al soporte de los centros activos se vayan, se licheen, que se llaman, ¿no? Lo que hacen es ayudar de alguna manera a que selectividad, estabilidad, incluso actividad, pues se mantengan bien, ¿vale? Y estos suelen ser óxidos de este estilo, de lantana, ceria, magnesia, etcétera, ¿no? Pues bueno, sabiendo ya lo que sabemos de catalizadores heterogéneos, de cómo de qué están compuestos, ¿no?, y demás, quería haceros una pequeña introducción de la importancia que tienen todos estos catalizadores en industria, ¿no? Quería señalaros sobre todo la primera documentación que existe de la primera reacción catalítica, una reacción que hoy en día se está utilizando muchísimo, que es la reacción de contacto para la obtención de ácido sulfúrico, ¿vale? Fue la primera vez en el que Peregrine Phillips desarrolló un proceso que utilizaba, fijaros, platino como catalizador que permitía obtener sulfúrico de una manera súper eficiente y económica, ¿vale? Este tuvo la visión, cosa que algunos, y sobre todo en estas fechas nadie las tenía, que fue patentar ese catalizador. Importantísimo que cualquier estudio orientado en investigación, pues se tengan en cuenta el patentar resultados, se tenga en cuenta proteger esos resultados, porque si eso luego tiene aplicación, supone una ventaja muy añadida para esa investigación que se ha hecho, ¿no? Y este tuvo esa visión y lo patentó. Aquí he intentado localizar la patente, que es una BP de British Patent, la 6096. He intentado localizarla, pero no está accesible. Imagino que será ya parte de un archivo que no han digitalizado. Pero sí que he encontrado, digamos, el texto que hace referencia a ese desarrollo de ese catalizador, ¿no? Y que lo que hacía
no era más que, pues bueno, el sulfúrico es un reactivo muy importante en la industria, por lo tal, fabricarlo es muy necesario y se obtenía, según él, o bien a partir de azufre elemental o bien a partir de las piritas. Si fuera piritas, lo que se hace es tostar, calentar, y el azufre elemental también se puede tostar y calentar, y con eso lo que se genera es óxido, dióxido. No es más que oxidar el azufre que hay presente en la pirita o bien el azufre elemental para obtener trióxido. Esta reacción es la reacción que él catalizó. Catalizó con platino, que es muy eficiente, pero ¿qué pasa al platino? Que es muy, muy caro, ¿vale? Como es muy caro, hoy en día lo que se ha hecho es sustituir platino por otro catalizador a base de vanadio, óxido de vanadio, que es también muy eficiente y que permite que esta reacción, la de paso de SO2 a SO3, se pueda llevar de manera controlada y muy rápida y a temperaturas inferiores de las que se hubiera llevado a cabo sin catalizador. Con lo cual se genera un SO3 que después, en contacto con más sulfúrico, se forma este oleum que después con agua da nuestro sulfúrico, ¿no? Esto se podría haber hecho directamente, SO3 más agua podría generar ácido sulfúrico, pero no lo hace con tanta eficiencia que si lo atrapamos primero con previo sulfúrico y después combinarlo con agua, ¿vale? Entonces, esta fue la reacción catalítica que Peregrine desarrolló y que patentó y que hizo que el proceso industrial y sobre todo puso los precedentes para que los catalizadores empezaran a desarrollarse de manera masiva, ¿no? Y las innovaciones de Philips es que eran tan importantes porque vieron que la velocidad de reacción aumentaba muchísimo. Sobre todo, fijaros, no es que fuera un buen catalizador la actividad, no solo que tuviera una buena actividad, sino que es que la eficiencia de conversión, la selectividad era altísima. Y eso generaba, desde el punto de vista económico, un valor muy importante, ¿no? Bueno, y el hecho de que, además, ese sulfúrico fuera muy puro, eso está conectado con la selectividad, con lo cual también está claro que mejoraba en mucho pues, el proceso de producción. Este proceso sigue siendo hoy la clave del sulfúrico, ¿vale? Y es el que se hace a nivel mundial de manera mucho más eficiente y económica, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que pasó lo que suele pasar, al revés de lo que suele pasar, ¿no? Que primero fue el desarrollo de un catalizador con aplicación y se aplicó, y después es cuando de verdad la disciplina de la catálisis se estableció como tal, que fue realmente Berzelius el que después de tener catalizadores en mano y estudiarlos, se dio cuenta que esto es una disciplina adicional a la química conocida y que tenía mucho sentido pues, trabajarla desde el punto de vista más fundamental para conocer todos sus parámetros. Entonces, esta es una de las pocas veces en el que primero está la aplicación y luego el desarrollo de la disciplina. Por lo general, nosotros lo que hacemos es investigar para desarrollar conocimiento que después pueda ser aplicado. Aquí se desarrolló la aplicación y luego el conocimiento, ¿vale? Es un ejemplo muy, muy chulo, ¿no?, de estudiar. Y es que es verdad que, bueno, cuando ya empezaron con las disciplinas de la catálisis, lo que significaba la catálisis a nivel industrial, pues eso supuso ya esa revolución de la química, abrió la puerta a esa industria química que se desarrolló de una manera muy potente. Vamos a ver el ejemplo del amoníaco, porque es muy representativo de la realidad de la catálisis y cómo se desarrolló, y sobre todo sus aplicaciones en refino, en catálisis ambiental y farmacéutica, ¿no? Porque eso revolucionó toda la industria de la química e hizo que estas industrias pudieran generar de manera muy eficiente, bajando la energía y aumentando los rendimientos y, por tanto, la economía, pues pudieran desarrollarse de una manera muy potente. Pues bueno, podemos datar en 1831 como el nacimiento de la catálisis industrial, ¿no? Pues bueno, tener en cuenta, y esto es dato de hoy en día, que prácticamente el 80% de todos los productos que se manufacturan necesitan de la catálisis. El 80% de todo lo que se manufactura. Y si ya lo enfamos y concretamos a productos químicos industriales, pues 90% de esos productos químicos industriales necesitan de la catálisis. Eso supone más del 35% del PIB generado por la industria. Fijaros el volumen de negocio que mueve la catálisis. Muchísimo, ¿no?
Entonces, cualquier investigación que esté orientada en el desarrollo de catalizadores para procesos, mejorarlos y demás, pues son investigaciones que están muy financiadas, muy punteras y de las que se necesita mucha interdisciplinaridad, porque realmente la catálisis no es solamente conocer las reacciones, es conocer materiales, es conocer la física de esos materiales, la química de esos materiales, es preparación y es caracterización, es realmente mucha investigación la que necesitan, ¿no? Pues bueno, aquí insistir que la industria de la petrolera, la química, la de automoción, ¿no? Pues la petrolera, para hacer todos sus combustibles, sobre todo combustibles sostenibles sin azufre, tuvieron que desarrollar catalizadores. Veremos algún ejemplo. La industria química, todo lo que tiene que ver con plásticos, con fibras, también necesitan de esos catalizadores. Los catalizadores por los que se le conoce de manera más popular, ¿no? Y que realmente, pues bueno, pueden llevar a error, pero no lo es, ¿no? En el coche sabemos que tenemos un dispositivo que llamamos el catalizador, ¿no? Pero el catalizador realmente se llama así porque lo que hace, que son estos dispositivos que van en el tubo de escape, es un catalizador que van en ese dispositivo y que evita que los gases contaminantes de nitrógeno fundamentalmente puedan ser emitidos a la atmósfera. Los transforma en compuestos inocuos, ¿no? Y luego, sobre todo, y esto es donde está ahora el desarrollo actual más fuerte, es en la parte medioambiental, para que estos catalizadores puedan ayudarnos a transformar todos esos residuos que vamos generando en productos útiles. Los propios plásticos los podemos transformar en combustibles. O de la industria alimentaria, los residuos orgánicos tipo alcoholes gastados o aceites usados, todo eso también se puede transformar con catalizador en combustibles. Pues bueno, en todos ellos lo que siempre hace un catalizador es ahorrar energía y reducir el tiempo de procesamiento. Eso es fundamental, ¿no? Y lo que sí os puedo decir, y eso se está estudiando ahora mucho, es que se están desarrollando catalizadores muy importantes a nivel nanoestructurado, porque ahí están las claves para que las reacciones se lleven de una manera muy eficiente. Aquí veis pues, catalizadores a base de platino, en donde los átomos o los grupos de átomos se pueden situar de manera específica y den reacciones muy eficientes. De esto os hablaré un poquito. Las zeolitas. Las zeolitas son compuestos naturales, son minerales de sílice y alúmina, que tienen la capacidad de que tienen poros en su estructura. Y en estos poros se pueden dar reacciones limitadas al tamaño de las moléculas que entran en esos poros. Con lo cual, son muy selectivos hacia determinados tipos de reacciones. También tenemos los MOF, que os sonarán mucho. Estos MOF son digamos que son compuestos orgánicos e inorgánicos, en donde tenemos clústeres metálicos que van unidos unos con otros por link o por unidades orgánicas. Esto es lo que ha generado o ha sido merecedor del premio Nobel de este año en química. Con Omar Yaghi tuve yo no sé si el privilegio, porque cuando yo lo conocí, que estuve trabajando con él en algunas cositas, todavía no era ni siquiera un investigador muy renombrado, ¿no? Pero fijaros, en cuestión de nada, estos materiales han generado tal variedad de otros materiales similares, no sé si estarán 10.000, 15.000 variedades de materiales que son tan importantes, con tantas aplicaciones en tantos lugares, que mereció el premio Nobel, ¿no? Pero bueno, eso es hasta aquí. Quiero mostraros un ejemplo que fue muy importante y que sirvió también de base para establecer la catálisis como una de las tecnologías a nivel industrial más importantes para generar no solamente productos de interés, sino también negocio. Y esto es la síntesis de amoníaco, ¿vale? La síntesis de amoníaco, digamos que tiene las dos caras. Primero, la cara de Fritz Haber. Él fue quien en laboratorio estudió la reacción de síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Y para ello lo que hizo fue desarrollar un catalizador a base de hierro que funciona muy bien y que permite, en condiciones relativamente potentes, porque fijaros aquí, este catalizador trabaja entre 400 y 450 grados, pero 200 bares. Eso es mucha presión.
¿vale? Entonces, eso en laboratorio, pues bueno, tú lo haces, lo demuestras, funciona muy bien, pero cuando te quieres ir a nivel industrial, implementar eso es complicado. Pues aquí tenemos a Carl Voss, que hizo precisamente eso. Partiendo de los desarrollos de Haber, desarrolló todo lo que sería el proceso industrial para poder llevar a cabo esta síntesis. Y eso, mira, aquí tenéis uno de esos reactores de alta presión que fabricaron, fijaros en esas fechas, ¿no? En donde, bueno, la industria no es que estuviera mal, pero la tecnología tuvo que ser importante para poder hacer reactores que son de muchos metros y que van a aguantar tanta presión, ¿no? Un tornillo de estos que veo aquí es casi como una persona, parece, ¿no? Pues eso lo hizo y pudieron desarrollar esa tecnología de laboratorio, pasarla a industria y producir amoníaco, que fue importantísimo. Claro, como no podía ser de otra manera, cada uno de ellos recibió el Nobel por sus trabajos a nivel fundamental y a nivel aplicado. La importante del amoníaco es que sirve de base como fertilizante y que es el que, digamos, marcó el impasse entre tener o no tener o producir gran cantidad de alimentos. Y eso lleva a que, de alguna manera, la sociedad empezara a crecer de manera exponencial, porque se disponía de producción de alimentos de manera masiva y se podían alimentar las personas más allá de la poca producción que pudiera haber en tierras sin fertilizante. Entonces, hoy seguimos utilizando este proceso y este proceso no es ni sostenible ni energéticamente adecuado, teniendo en cuenta los parámetros que ahora nosotros definimos como sociedad, lo que es la sostenibilidad. Sin embargo, se sigue haciendo así. Con esto lo único que os digo es que, por lo menos en nuestro caso, desde el ITQ estamos trabajando en este proceso para llevar a cabo desarrollo de catalizadores que trabajen en otras condiciones más sostenibles y que, si no pasa nada, es el proyecto que estamos escribiendo para el Ministerio, que termina el día 15 la entrega del proyecto, ¿no? Es decir, porque esto es muy interesante si logramos hacerlo dentro de los parámetros de sostenibilidad que tenemos ahora mismo definidos, ¿no? Y en España, mira, os voy a poner dos fotos. A ver si alguien me reconoce o por lo menos me saca los parecidos entre las dos fotos. Primera foto, Premio Príncipe de Asturias 2014 de Ciencias Básicas. Premio Fronteras del Conocimiento BBVA de este año, 2025. Tenéis que ver una persona que está en las dos fotos, que es la misma, ¿no? Fijaros que estos premios son los más importantes que puede haber a nivel internacional, no solamente nacional, salvo el Nobel, ¿vale? Estos serían los inmediatamente anteriores. Pues aquí tenéis a Avelino Corma. Avelino Corma es un catalítico de naturaleza y de vocación. Es una persona que ha hecho descubrimientos importantísimos, sobre todo aplicados a industria, y que, pues bueno, yo tuve el privilegio de hacer la tesis con él. Y quería explicaros algunos de esos trabajos en los que él desarrolló catalizadores capaces de eliminar compuestos de azufre, por ejemplo, en combustibles, de manera que ahora esos combustibles son mucho más beneficiosos, son más inocuos desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a ver algunos ejemplos en los que Avelino estuvo trabajando y que fueron bastante importantes, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Pues seguimos. Yo hablo y hablo mucho, como veis. Entonces, si queréis en cualquier momento preguntar algo porque os llame la atención, ¿vale? O porque entendáis que queréis un poco profundizar más, porque a partir de ahora voy a ser un poco más denso en química, ¿vale? Entonces, si pensáis que estoy explicando muchas cosas que tampoco no tienen interés desde el punto de vista general, pues me lo decís, ¿vale? Que no pasa nada. Yo lo que quiero es que os llevéis una visión interesante de la catálisis y que os haya, por lo menos, descubierto algunas cosas de las que, si no las sabíais, por lo menos que las sabíais de manera no digo que errónea, pero sí, digamos, con otra versión que no es la que aquí os voy dando yo, ¿no? De alguna manera. Pues bueno, como os decía, la catálisis y el medio ambiente tienen mucho que ver, sobre todo para producir combustibles que sean capaces de ser más inocuos desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y aparte por otras razones. Fijaros aquí, os voy a hablar un poquito de lo que es el sistema energético que tenemos ahora, ¿no? Fijaros, uno de los grandes problemas del sistema energético es este. Sí o sí estamos
consumiendo combustibles fósiles y, como su nombre indica, son fósiles, están en la Tierra, llegará un momento en el que se agoten. Tenemos que buscar alternativas porque se agotarán sí o sí. De aquí a 100 años, de aquí a 30 años, de aquí a 500 años, pero se van a agotar, hay que buscar soluciones. Pero para mí lo más importante es esto. Si tenemos que buscar soluciones, no es solo porque se agoten, sino porque los que tenemos ahora contaminan, y mucho. Y no es solo porque contaminen generando compuestos de azufre o de nitrógeno, que ya veréis después lo que pasa con ellos, porque eso se ha logrado eliminar con las tecnologías que ahora os mostraré. Es por otras razones, ¿sabéis? Que además de compuestos contaminantes a nivel local, que son los que se pueden controlar mejor, tenemos uno que es el CO2 a nivel global, y ese es muy difícil de controlar. Por esta razón, por lo menos en mi caso, yo como científico, como tecnólogo, lo que me interesa o lo que quiero que la sociedad, o devolverle a la sociedad que ha invertido en mí, en mi educación y en toda la investigación que me están pagando, que yo hago, es devolvérselo en forma de soluciones para que la contaminación no se dé y no nos llegue a dañar la salud. Y luego tenemos una tercera, que esta controlamos menos, y es que combustibles fósiles los producen los países que los producen, son pocos quienes los tienen. Y además, con una geopolítica complicada, que lleva que si hay guerras, que si hay conflicto, pues cierren el grifo, no nos llega, aumentan los precios, desabastecimiento, en fin, muchos problemas, ¿no? Entonces, salir de los combustibles fósiles, sí o sí, por estas tres razones, o por esta, para mí, es necesario. Bueno, pues, respecto a la contaminación, os decía que es importante por esto mismo. Es decir, porque los combustibles fósiles tienen azufre, tienen nitrógeno, esto es lo que sale por los tubos de escape, antes más que ahora mucho menos, o ahora casi no, ¿no? Por las razones que veréis después, y es que estos compuestos de azufre, al combinarse con agua en la atmósfera, pues generan la lluvia ácida, y la lluvia ácida generó muchos problemas, sobre todo en los años 70 del siglo pasado, a nivel pues de fauna y flora, ¿no? Ya no te digo también a nivel de estatuas, mobiliario de ciudad y demás, ¿no? El caso es que eso ya se observó en los años 70, años 80, y se puso soluciones. Y las soluciones que se puso es una regulación en la que se les decía a las refinerías: o vendéis combustibles con niveles de azufre por debajo de unas concentraciones determinadas, o los vendéis o no dejamos que hagáis negocio. Es decir, tenéis que producir combustibles que tengan, en el caso de Europa, sobre los 10 ppm de azufre, no más. Si tienen más de 10 ppm de azufre, no los vais a poder vender. ¿Eso qué hace? Las refinerías tienen que ponerse a trabajar, desarrollar tecnologías para generar estos combustibles que puedan vender. Y eso significa desarrollar catalizadores para que puedan eliminarse esos compuestos de azufre. Esto sería un esquema más o menos complicado de una refinería, ¿no? En donde veis muchísimos procesos para, al final, obtener los combustibles de siempre: gasolina, aceite, diésel y aviación, combustible de aviación, ¿no? Y aquí hay un proceso que destaca sobre todo, que es el HDS, hidrodesulfuración, que lo que se trata es de establecer procesos en los que esos fracciones de petróleo que van a ir a gasolina, diésel o queroxeno, pues no tengan azufre, ¿no? Y si no tienen azufre, hay que desarrollar catalizadores fundamentalmente, en las que las zeolitas que os decía antes eran muy interesantes por la propia estructura de poro, ¿no? Que va a dejar que aquí, en estos poros, entren unas moléculas y no otras, y esa selectividad es muy interesante para poder eliminar compuestos de azufre y no alterar, por ejemplo, otras moléculas que son buenas dentro de las fracciones, ¿no? Pues una zeolita, como os decía, no es más que un silicoaluminato, o yo le llamaría también un alumino silicato. Puede ser sílice y alúmina. Y la sílice y la alúmina lo que hace es el óxido de silicio, el óxido de aluminio, se ponen en forma de tetraedros que se van combinando y formando la estructura porosa. Esta estructura porosa es la que permite luego que en su interior puedan penetrar unas moléculas, no otras. Y dentro de estos canales podemos nosotros localizar lo que se llaman los centros activos, que, si recordáis, es lo que se pone sobre el soporte. La zeolita sería el soporte y el centro activo sería
lo que nosotros colocamos en ese canal. Y ese centro activo es el que puede coger selectivamente y eliminar ese azufre, ¿no? Y esto sería una fotografía por microscopía electrónica de esa zeolita. Pues bueno, aquí simplemente porque es importante hacer notar que las zeolitas, si son muy buenas como catalizadores, es porque esos centros activos que se pueden generar en las zeolitas son de naturaleza ácida. Y los catalizadores ácidos son muy buenos para eliminar azufre, ¿vale? La acidez, os la explico en un segundo, a ver si entendéis por dónde viene, porque es muy fácil, ¿no? Estamos hablando de silicio en la red. El silicio tiene valencia +4. Pero podemos insertar cercano de ese aluminio, de ese silicio, aluminio. Y aluminio que tiene valencia 3. 4, 3, digamos que no casa. Nos falta una carga positiva también, ¿no? Esa carga positiva es la que se localiza aquí para compensar la que falta del aluminio, y así tenemos nuestros 4 más, 4 más, y este más es el que genera, que compensa el que le falta al aluminio, el que genera el centro ácido. Esto es un centro ácido muy bueno para hacer la reacción, ¿vale? Pues bueno, para hacer esa reacción de desulfuración, aquí lo que se trabajó, el grupo de Avelino se trabajó en lo que se llama desarrollo de catalizadores avanzados para eliminación de azufre, ¿no? Por HDS. Bueno, dentro de lo que son los compuestos de azufre que hay en el diésel o en la gasolina, que son de este estilo, pues hay unos ligeros, tipo tioles, y otros más pesados, tipo tiofenos, ¿no? Estos ligeros son muy fáciles de eliminar. Metes hidrógeno y temperatura, enseguida este átomo de azufre se hidrogena, se separa y nos queda sulfídrico que se puede eliminar. Es muy fácil, ahí no necesitamos hacer nada. Pero cuando nos vamos a los compuestos pesados, los que están en el diésel, los tiofénicos, este átomo de azufre ya es más difícil de eliminar. ¿Y qué tenemos que meter? Ese hidrógeno con presión y temperatura en el reactor. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué hace? Pues que otros compuestos de interés que están formando parte de ese diésel pues se hidrogenen y pasen a compuestos que ya no tienen esa calidad o que ya no le dan una calidad tan buena al diésel. ¿Qué se propuso aquí? Buscar alternativas en las que los catalizadores lo que hagan es primero absorban los compuestos de azufre selectivamente y después esos compuestos absorbidos se desorben de manera que se pueda hacer una reacción química a la vez que se desorben y generar productos que después son interesantes y se pueden devolver al diésel. Explicado de una manera rápida, la zeolita absorbe los compuestos de azufre que por su poro y por sus características ácidas son capaces de seleccionar esa absorción de compuestos de azufre, y después esto ya se hacía. Después lo que se hacía es, una vez que la zeolita ya no puede absorber más porque está agotada, ya están todos los canales llenos, pues se tiene que regenerar, y regeneraban con oxígeno. Esa regeneración con oxígeno genera compuestos que no queremos. Esto no queremos. ¿Qué se desarrolló aquí? Un proceso alternativo con propano. En las refinerías veis muchas veces que hay antorchas, ¿no? Esas antorchas están quemando generalmente propano, porque es un compuesto que está en exceso muchas veces. Y entonces pues no saben qué hacer con él, no lo almacenan. Ahora ya menos, ya la cosa ha cambiado, ¿no? Pero en aquellos momentos, cuando se estaba haciendo esto, había un exceso de propano que no se sabía qué hacer con él. Pues bueno, en vez de regenerar con oxígeno, regenerando con propano y haciendo modificaciones en esta zeolita, nosotros los compuestos de azufre los podemos eliminar de las grandes moléculas, ¿vale? De estas moléculas quitamos el azufre y ¿qué nos queda? La molécula de este estilo, que eso se puede volver a aprovechar y se mete en el diésel. Y generamos un sulfídrico que es fácil de separar y además se puede utilizar para hacer azufre elemental. Bueno, aquí no os voy a liar, se estudiaron muchas zeolitas, tipo ZSM5, que es una nomenclatura, beta, y bueno, al final de lo que se trata es de que estas zeolitas nosotros las poníamos aquí en un primer reactor, se pasaba el diésel o la gasolina con los compuestos de azufre, de manera que se quedaban retenidos selectivamente los compuestos de azufre y aquí teníamos un diésel limpio, ¿no? Y ahora, una vez que esta zeolita estaba agotada, porque ya no podía absorber más, lo que hacíamos era meter propano, calentar,
y se desorbían esos compuestos de azufre en compuestos útiles que se podían recoger por aquí y el sulfídrico que se podía recoger por otro lado. Es decir, eso era lo que hacíamos, se consiguió, eso se hizo con BP en Estados Unidos y el proceso lo tienen ellos bajo llave y lo están utilizando, no sabemos si o no, porque una cosa que pasa cuando investigamos con industria es que nosotros llega un momento en el que ya nos desligamos de nuestra invención y ya la industria no nos da pistas de lo que están o no están haciendo, porque su secreto industrial y su valor económico es tan alto que no quieren trasladar más allá de su conocimiento interno si están o no están desarrollando. Lo que tienen ellos, claro, es que sí que van a ofrecer y están ofreciendo pues, un diésel y una gasolina prácticamente libre de azufre, ¿no? Bueno, aquí es para que veáis más datos, lo importante es esto, ¿no? Que al final el catalizador que desarrollamos basado en una zeolita con galio permitía tener un diésel súper limpio en azufre, que además cuando se regeneraba esta zeolita recuperábamos prácticamente su nivel de actividad en un 98%, se disminuye en el proceso de HDS, la generación, y sobre todo en la regeneración, un 80% la producción de CO2 y además prácticamente todo el azufre que se queda absorbido podemos después retirarlo y eliminarlo del diésel. ¿Cómo voy de tiempo? ¿No? 5 minutos. ¿Cómo? 5 minutos. Paso a este muy rápido y luego me voy a algunas cosas también para que veáis en el Green Chemistry, en la química nueva, ¿no? Este fue muy importante, se hizo con Johnson Matthey, y es que el gas natural es una de las grandes esperanzas también mientras los combustibles fósiles sigan funcionando, porque el gas natural es muy fácil de trabajar con él, genera menos contaminantes en el fondo, ¿no? Pero tienen un problema y es que también tiene azufre. Entonces, hasta ahora el proceso de eliminación de azufre en gas natural va por 2-3 reactores generalmente. 2 reactores primeros donde se elimina azufre y un segundo donde esa eliminación de azufre que genera H2S, sulfídrico, se tiene que absorber y al final tienes un gas natural de unos 30 ppb. Y eso no sigue, estamos hablando de ppb, sigue sin ser muy válido para la industria, quieren menos. Pues aquí trabajamos nosotros, desarrollamos un proceso en donde un solo catalizador, un solo lecho, era capaz de bajar hasta 5 ppb azufre. Eso es ridículo, eso no es nada, ¿no? Eso es un catalizador que ya le pusieron nombre, el Catalco, ¿no? Que se está produciendo, pues, digamos, a gran escala en la industria. Aquí generamos todas estas patentes que nos las compró Johnson Matthey y que ahora mismo están pues, en más de 20 plantas industriales por todo el mundo pues, trabajando en eliminación de azufre en gas natural, ¿no? Aquí simplemente pues, mostrar que esto se pudo llevar a cabo en tiempo récord, menos de un año, desarrollar un catalizador y meterlo en industria, porque se utilizaron lo que se llama catálisis combinatoria. Es decir, hasta ahora, cuando desarrollamos un catalizador, tenemos una persona que prepara el catalizador. Luego esa persona, después de prepararlo, se lo lleva y lo caracteriza. Después de caracterizarlo y ver qué propiedades físico-químicas tiene, se lo lleva a reacción y lo estudia, ¿no? Y eso pues, es 1, 1, 1, con lo cual mínimo 3 días, que es mucho más, ¿no? Aquí lo que metimos fueron sistemas múltiple reacción, múltiple síntesis con bazos robóticos y sistemas multicaracterización. De manera que generamos más de 900 formulaciones catalíticas en menos de 6 meses y en un screen de esas 900 nuevas formulaciones encontramos ese catalizador que os decía que va en un solo lecho y que funciona muy bien, ¿no? Bueno, esto es para el azufre, pero lo importante es que el azufre es lo de menos hoy en día, es el CO2, ¿no? Aquí pues veis que esto es lo que se ha logrado desde estos años, eliminar pues, todos estos compuestos en los combustibles, pero el CO2 no. Y es aquí donde se empieza ya uno a preocupar por el CO, ¿no? Y que eso lo que lleva es que tengamos que irnos fuera del ciclo de carbono o por lo menos irnos a biocombustibles o hidrógeno. Con lo cual aquí lo importante es ya pasar de la refinería a la biorefinería. Y lo que hay en la biorefinería, pues aplicarle los catalizadores que ya hay o los que se pueden hacer. Voy a pasar rápido, ¿vale? Porque aquí quería hablaros del biodiesel, pero vamos a ir rápido, que aquí hicimos muchos estudios a nivel de biodiesel y aquí lo importante es que se ha desarrollado el primer catalizador que no genera glicerina.
El biodiesel, esta es la reacción, que siempre es, pues los ácidos grasos se transforman con un catalizador en glicerina y nuestro FAME, nuestro biodiesel, ¿no? Pues el catalizador que nosotros hemos desarrollado permite no generar glicerol. Esto es muy importante porque el glicerol se tiene que separar y aunque tiene un valor, necesita un proceso de separación y varias etapas en el proceso de síntesis de biodiesel que lo complican, ¿no? Entonces, pues bueno, además, ese catalizador no solamente no genera glicerina, sino que además es capaz de transformar grasa animal con una alta actividad, selectividad y estabilidad hacia estos biocombustibles, hacia este biodiesel, cuando hasta ahora lo normal es que fueran grasas vegetales o aceites usados, ¿no? Aquí estamos hablando de grasa animal, dificilísima de tratar. La pirólisis nos la saltamos, yo creo que quiero ir a un sitio mucho más interesante, que es el hidrógeno. Si yo os decía que la polución es uno de los objetivos a eliminar, como científico, como tecnólogo, desarrollar catalizadores para que esa polución pues, sea la mínima posible, quizás no sea eso lo mejor del todo, es decir, no trabajar para eliminar la polución, sino no generarla. ¿Y cómo no lo generamos? Yéndonos a combustibles fuera del ciclo del carbono, que no tengan carbono. ¿Y ese combustible cuál puede ser? Hidrógeno. ¿Hidrógeno por qué? Porque es el elemento más abundante del universo, porque no genera CO2 cuando lo quemamos o cuando lo consumimos, porque además, a nivel líquido o a nivel de peso, es el que tiene la mayor carga energética por unidad de peso y además es el único sistema capaz de almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo. Vale, pues dicho eso, actualmente pues, ese hidrógeno, la mayor parte, ya se produce por procesos muy conocidos. El reformado, ¿no? Pues ahí tenemos muchos tipos de hidrógeno, fundamentalmente dependiendo de su origen. Si estamos hablando de hidrógeno que viene del gas natural, que está muy bien establecido el proceso, si a ese hidrógeno es el que se conoce con el nombre de gris. Ahora bien, si nosotros el CO2 que se genera lo capturamos, pasamos a un hidrógeno azul. O si utilizamos metano, pero lo descomponemos en hidrógeno y carbono, este ya sería turquesa, porque aquí no generamos CO2 de ningún estilo, ¿no? Pero lo bueno sería producir hidrógeno a partir de fuentes renovables. En esto España, sabéis que tiene una hoja de ruta, aquí tenéis la dirección, y esa hoja de ruta se ha establecido qué es lo que se debe hacer o qué es lo que quiere España en cuestión de hidrógeno y cómo utilizar ese hidrógeno desde el punto de vista energético. Como os decía, la biorefinería es importante ahora y toma mucho protagonismo porque ahora podemos, desde los residuos de cualquier tipo, con diferentes procesos, obtener muchos productos de interés, ya no solamente energéticos, sino también para industria, ¿no? Y pues en función de los procesos y las materias primas que utilicemos, podemos estar en procesos sólidos, aquí podemos estar en procesos líquidos o procesos gas, ¿no? Voy a pasar al gas, porque ya voy tarde y yo creo que es muy interesante, ¿no? Como veis, venía cargadito. Quería daros clases de química y yo creo que he sido muy optimista queriéndoos dar algunos datos, pero termino ya con esta del gas natural porque yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, esto es un proceso muy interesante que desarrollamos para poder transformar los residuos alcohólicos de la industria del vino, que generan muchos alcoholes residuales que no saben qué hacer con ellos, ya no pueden ni destilarlos, y este proceso lo que permite es, con un desarrollo catalítico que hemos hecho nosotros y patentado por nosotros, lo que permite es generar hidrógeno. Ese hidrógeno se mete en una pila de combustible que genera electricidad a la empresa, pero además también genera calor que se devuelve al sistema y permite tener un sistema de reformado de obtención de hidrógeno a partir de residuos alcohólicos muy eficiente, muy bien integrado, ¿vale? Y este de gas es muy importante. Sabéis que el biogás está tomando también mucho protagonismo. En España tenemos una hoja de ruta del biogás, en Europa hay una hoja de ruta del biogás, prácticamente todos los países tienen una hoja de ruta del biogás, porque al final el biogás es el sustituto del gas natural que os decía es tan eficiente y tan fácil de manejar, ¿no? Entonces, el biogás, ¿qué es lo que tiene? Metano y CO2. Son los dos componentes fundamentales del biogás.
Por lo general lo que se hace es se separa el CO2 para tener metano y funcionar con él. Pero existe la posibilidad de no separar nada, sino transformar ese CO2 en más metano. Y eso se hace a través de la metanación, ¿vale? Porque eso lo que nos ayuda, entre otras cosas, es que podemos estar transformando nuestro hidrógeno en gas natural que puede estar o puede ser utilizado en la red, o ese gas natural devolverlo después a ciclos combinados y tener electricidad. Al fin y al cabo lo que estoy diciendo es que con ese proceso nosotros podemos tener electricidad o un gas natural para utilizarlo donde queramos y ir hacia un lado y hacia otro, como aquí veis, según necesidades. Nosotros podemos, con la electricidad sobrante, que muchas veces pasa, que sobra electricidad y no saben qué hacer con ella, electrólisis y generar hidrógeno. Si ese hidrógeno, en vez de echarlo a red, que es complicado mezclarlo con el gas natural, se hace lo que se llama la metanación, es decir, del CO2 del biogás junto con hidrógeno electrólisis generamos metano, vamos a red, y cuando necesitemos más electricidad de lo que se puede generar, se puede aumentar el ciclo combinado con ese metano, ¿no? Al fin y al cabo, lo que tenemos es un proceso súper simple que no necesita separar el CO2 del biogás y que a través de catalizadores basados en sepiolita, que España somos los mayores productores de sepiolita con diferencia, Madrid está construida por una gran mina de sepiolita, que podemos eliminar Madrid y nos quedamos con la sepiolita y hacemos mucho negocio. Esto, si me escuchan, es solo de manera representativa, ¿vale? No queremos decir nada de esto así, ¿no? Bueno, pues tenemos sepiolita y todoroquita como catalizadores excepcionales para hacer metanación, y esto lo que nos permite al final es obtener un gas natural sintético muy parecido al gas natural normal, y ese gas natural fósil lo podemos sustituir por este, que puede funcionar todo como ya está previsto. No tenemos que hacer cambio en gasoductos, no tenemos que hacer cambio en ciclos combinados, no tenemos que hacer cambio en industrias intensivas en energía, y podemos funcionar con un metano que es totalmente, desde el punto de vista medioambiental, inocuo, ¿no? Y con eso ya está. Deciros que tanto los combustibles tradicionales como los alternativos pueden ser y son necesarios los catalizadores y el desarrollo de tecnologías catalíticas, porque gracias a estas tecnologías catalíticas ambos se han beneficiado, en el caso de los no renovables para no contaminar tanto, y en el caso de los renovables porque no hay todavía nada establecido y necesitamos mejorar los procesos para que sean económicamente viables. Esto me lo paso, agradecer a toda esta gente que de alguna manera ha colaborado por los datos que aparecen ahí, ¿no? Y esto mostraros ya de dónde vengo, ¿no? Que yo vengo de Valencia. En Valencia pues estamos en el Instituto de Tecnología Química, muy cerca de la Malvarrosa, que es donde está la playa quizás más abierta de Valencia. De hecho, nosotros íbamos andando muchas veces cuando hacía la tesis para hacer unos partidos de voleibol en la playa, que estaban muy bien, ¿no? Sobre todo en verano, que se alargan mucho los días. Y con esto ya solo deciros que muchas gracias. Yo realmente os muestro Valencia, pero soy de Jaén, de este pueblecito que hay aquí. Ya veis, siendo de Jaén, el olivo es fundamental, ¿no? Agradeceros que me hayáis aguantado este tiempo, y cualquier cuestión, pregunta y demás, lo que queráis. Aquí tenéis mi correo también para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio. Yo es que yo me he despistado porque estaba encantada, porque yo también hice la tesis en catálisis y me apasiona. Así que muchísimas gracias por este repasazo. Turno de preguntas. ¿Alguien se ha quedado con ganas de saber algo más? ¿Alguna duda? Ha hecho un motor de 6 tiempos y en uno de los tiempos recogen el carbono y lo sacan sólido. No. Pues no tengo ni idea, porque esto ya es ingeniería, es ingeniería. Depende de lo que, no estoy informado de lo que han hecho, pero yo lo que entiendo es que pueden haber de esos gases de escape, porque si hacen 6 tiempos, gases de escape los tienen que reintroducir seguramente y demás, y estén capturando el CO2 con algún tipo, para que no salga, en algún tipo de material. Entonces,
Sí, puede salir sólido por lo que se llama una reacción que se llama de boudoir, que es la que a partir del CO2 se puede generar carbono sólido. Son altas temperaturas. Entonces no sé si están aprovechando esa propia reacción dentro del motor para localizar o almacenar un CO2 en algún material que después someten a esa reacción de Bourdieu y generan el carbón sólido. No lo sé. Pero es interesante. Ahora, no entiendo qué utilidad puede tener sacar algo sólido. Tendrán que almacenarlo dentro del coche en algún lado, ¿no? Porque no lo pueden tirar, digamos, a la calle. Porque eso contamina. Eso. Sí, sí. En motores, sí, mira, en Valencia tenemos un instituto muy importante, el CTM de motores, que trabajan en todo esto, pero también trabajan sobre todo en turbinas de hidrógeno. Para tratar, es que lo ideal de todo esto es que al final salgamos del ciclo del carbono, utilizar todo lo que sea combustible pero que no tenga carbono. Y dejar el carbono para aquellos procesos que son más de síntesis, petroquímica, plásticos y demás. Y en combustibles remitirnos a electricidad y a hidrógeno, fundamentalmente. O portadores de hidrógeno, como amoníaco, por ejemplo. Yo tengo 2 preguntas. La primera es que, claro, nosotros aquí en el Centro de Física de Materiales trabajamos a escala muy pequeña, muy atentos a cada átomo, a cada proceso, y me ha parecido una fantasía que podáis hacer baterías de reacciones como lo que has contado, en lugar de optimizar el catalizador uno a uno, persona a persona, caracterizarlo demás, baterías robóticas. Mi pregunta es, como aquí presumimos mucho, y para muestra también está nuestro decano de que siempre es una ventaja que vaya la teoría de la mano de la práctica, aquí previo a hacer procesos experimentales se hace muchísimo cálculo teórico para entrever hacia dónde tienes que tirar en lugar de disparar todos los cañonazos. La pregunta es si vosotros utilizáis a esta escala en vuestras técnicas, si vais de la mano también de la química teórica, de la física teórica. Claro que sí, es decir, a ver. Computacional. Es decir, cuando nosotros, eso que os presentaba ahí de una batería de 900 catalizadores en 3 meses y demás, todo eso llevaba un estudio previo, primero a nivel teórico, de que nosotros queremos saber cuál sería una composición aproximada de qué elementos serían los que tendrían que estar ahí para que den la reacción que queremos, que la reacción que se daba ahí era reacción de romper el enlace azufre-carbono, pero además, una vez que se rompe, ese azufre se absorbe en el catalizador para que no salga. Entonces, ahí ya nosotros hicimos estudios de formulaciones que después de tener las formulaciones que queríamos o que pensábamos que eran las buenas, lo probamos en laboratorio, hicimos la síntesis de los materiales, optimizamos esa síntesis. Aquí no era tan importante el tener una distribución atomística perfecta y detallada, y además el single atom no funciona bien en ciertas catálisis, tienen que ser clusters de algún tipo, de algún tamaño y demás. Entonces todo eso nos llevó a estar en unos márgenes de síntesis que son lo que nosotros analizamos poco a poco en la combinatoria. Es decir, si nosotros sabíamos que teníamos que estar entre un 1 y un 10% de nuestra carga de centro activo, pues lo que hicimos fue 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, hasta 10, para buscar de verdad el óptimo. Y además la síntesis la hicimos a esta temperatura, a la otra, a la otra, a otra. Es decir, variamos condiciones de preparación y condiciones de reacción, que es lo que nos permitía un estudio de 900 catalizadores. Me encantaría ver eso en Entonces, marcha. sí, eso se hizo, cariñosamente le pusimos al reactor Spider, porque era un reactor que tenía como 16 reactores al mismo tiempo funcionando, o un brazo robótico que te preparaba el material, te impregnaba de una manera rápida 100 catalizadores en un día, ¿no? Entonces, eso fue un reto importante, porque además esto en la química combinatoria de los fármacos está muy bien establecido, pero en la catálisis era más complicado. Entonces ahí empezamos con redes neuronales, algoritmos genéticos. Y ahí te hablo de los años 2001-2002, cuando ahora estamos hablando en el 2025 de aplicar inteligencia artificial, redes neuronales a la síntesis y la preparación de materiales y catalizadores. Ya hicimos una aproximación que nos dio muchas alegrías, entre ellas esta. Esto fue, nos invitaron a
a Inglaterra a la presentación del catalizador, ¿no? Porque lo hicieron a lo grande, parecía un perfume más que un catalizador, ¿no? Allí estaban todos presentando este catalizador milagroso que en un solo paso te hacía todo lo que ellos hacían en 3 pasos, ¿no? Fue un trabajo muy importante que ha traído mucho beneficio también al ITQ y demás, porque ahí se pagaron royalties importantes. Y contratos te estoy hablando ya de por encima del 1,000,000 y pico de euros. Muchísimas felicidades. Eso fue. Y la otra pregunta obligada en este ciclo, que lo estamos haciendo a todas las personas que dais charla, es ¿cuál dirías que es tu elemento de la tabla periódica favorito? Buah. Mira, te voy a decir uno, pero por una razón que nada tiene que ver con la catálisis. A ver, en catálisis está claro que el platino es el que ha dado las soluciones más importantes, pero es el elemento a evitar en catálisis. Todas las investigaciones que se hacen hoy en día, muchas de ellas no es a desarrollar nuevos catalizadores, que sí, sino a desarrollar catalizadores que puedan evitar que tengamos que ir al platino. Es decir, que para poder retirar el platino, o por lo menos si no retirarlo, rebajarlo en mucho, ¿no? Pero hay uno que a partir, además por una razón más bien baladí, creo que es importante reivindicarlo, que es el wolframio. Muy bien. Porque el wolframio, nos encanta. El wolframio es español, ¿no? Hubo mucha controversia, que si querían asignárselo a España, o no sé si eran alguien en Finlandia. Suecia. O Suecia, ¿no? Tungsteno. Eso, el tungsteno. Entonces, yo pertenezco también a la Real Sociedad Española de Química. La Real Sociedad Española de Química, con sede en Valencia, hacen un programa que se llama, un concurso abierto a toda España que se llama Reacciona. En ese programa, en ese concurso Reacciona, los alumnos de instituto presentan reacciones, cómo se hacen, o se van a cualquier experimento que resulte muy representativo a nivel industrial, catalítico o no, y hacen el vídeo alrededor de eso, cuentan la historia y demás. Entonces hubo unos chicos que presentaron la historia del wolframio, que acompañó al final con una canción que compusieron ellos, muy chula, muy graciosa, en las que hablaban de esa rivalidad Suecia-España, ¿no? Y que se terminó imponiendo el wolframio, ¿no? Entonces, eso a mí me dijo, es que en España, si hacemos la cosa bien, vamos a defenderla. Tenemos abelino como catalítico importantísimo. Es decir, del mundo, no estamos hablando de un catalítico importante en España, estamos hablando de un catalítico importante en el mundo. Mejor que Estados Unidos, mejor que China. Es decir, a veces no nos lo creemos, pero tenemos las mentes privilegiadas aquí, ¿no? O sea que el wolframio vamos a quedarnos con él, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, Antonio, por el wolframio y por Abelino y por todos los químicos, las químicas y los que son catalíticos y los que no. Aquí tenéis Mira, muy buenos alguien se anima, también, ¿ves? No hay nada como preguntar para que alguien se anime. Decías que teníamos hoja de ruta del tema del hidrógeno. ¿En qué estación estamos o cómo? No sé. Es muy buena pregunta porque, es decir, hubo muy buena voluntad en esa hoja de ruta, ¿vale? Se hizo teniendo en cuenta, eso hará como 4 años, 3 años, 3 años, un poquito menos de 3 años, cuando se elaboró esa hoja de ruta, en pleno boom del hidrógeno, no solamente a nivel español, sino también europeo, en el que se apostaba por esa alternativa del hidrógeno, ¿no? Y que se dieron muchísimos millones para poder seguir ahondando en las tecnologías y de verdad que esto se instaurara como una alternativa a los combustibles fósiles. El problema sigue siendo igual, a pesar de los millones gastados y de la investigación realizada, el hidrógeno no ha llegado o no está llegando a ser lo que se esperaba de él, ¿no? Parece que hay problemas de implementación y sobre todo a nivel industrial existe un problema que es básico. Primero, aparte de que las tecnologías, yo creo que todavía le quedan un repaso para de verdad ser lo eficientes que se espera de ellos. Segundo, es que las empresas no ven todavía el negocio. Y como no ven el negocio, no se ponen a producir, porque ¿qué producen y a quién se lo van a vender? Si no tienen a quién vendérselo, nadie quiere apostar por generar ese hidrógeno. Entonces aquí entramos en un círculo bastante extraño en el que si no tenemos quien consuma, porque no hay coches suficientes, porque no hay infraestructura suficiente como hidrogeneras o la distribución de hidrógeno, si no existe quien va a
pedirte ese hidrógeno, las industrias no son capaces de poner y apostar, como se hicieron las refinerías para eliminar hidrógeno, que apostaron mucho, de eliminar el azufre, que apostaron mucho para generar ese combustible, porque sabían que lo tenían para vender, lo único que tenían que hacer era cumplir con la normativa, pero después tenían los coches y la gente que consumía ese combustible, ¿no? Entonces, pues, como eso no existe, pues realmente esa hoja de ruta se está intentando cumplir en lo que se pueda, pero dentro de esa hoja de ruta había, pues desde trenes, unos 2-3 trenes que tenían que estar para el 2030, 100 hidrogeneras en toda España. El 25% del hidrógeno que se consume en industria debe ser de origen renovable. Es decir, todas esas cosas yo creo que no se van a cumplir para 2030. Algunas sí, por normativa, que es ese consumo de hidrógeno renovable por parte de la industria, que es la primera, digamos, el primer eslabón que se tiene que atacar, pero el resto, no sé cuántos miles de coches de hidrógeno que tampoco se cumplirá. Y sobre todo porque tenemos la electricidad, ¿no?, compitiendo de alguna manera, que luego realmente no compiten. Si nos sentamos a ver las especificidades, la electricidad va por un lado y el hidrógeno por otro. Pero realmente el mercado todavía no está suficientemente maduro para que esto sea una apuesta por la industria, y si no hay tampoco demanda, que la industria vea que puede hacer negocios sobre esa demanda, pues... Resumiendo, que estamos en un momento otra vez bastante crítico y bastante, entre comillas, de bajón del hidrógeno. Pero los que nos dedicamos al hidrógeno, que yo llevo 20 años, he pasado por tantos picos, ¿no?, ya, que me parece que este es uno más, que probablemente volvamos otra vez a resurgir, ¿no?, el hidrógeno. Pero bueno, no estamos ahora en el momento tan bueno como tuvimos hace 3 años o cosas así. Bueno, yo cogí el micrófono y Idoia me mira ahí como claro, que no me enrolle mucho, porque yo tengo un montón de preguntas, pero las dejaré para después. Solo quería hacer un comentario sobre la lección del wolframio, que me ha gustado mucho, porque en este ciclo, el combinado entre el CFM y la Facultad de Química, ha habido otra persona que ha elegido el wolframio, y fui yo precisamente, mira, pues, por las mismas razones. No hemos hablado antes, ¿eh? Es pura casualidad, ¿eh? Entonces, quiero mencionar que justo cuando se aisló finalmente el wolframio fue precisamente en Guipúzcoa. Y como estamos en Guipúzcoa, en el Laboratorium Chemicum de Vergara, ahora hoy en día es un museo, el Museo Laboratorium, que celebra su 10º aniversario, 10 o 15, 10º aniversario, y que, bueno, como estamos aquí cerca, pues animaría a la gente a que vaya allí a visitarlo, porque es un hito muy importante de la química aquí. Y sin más, Idoia. Pues fíjate, no ha sido premeditado, sino, ya te digo, por esta historia que te he contado, que me pareció tan bonita, tan bien hilada, y siendo un compuesto aislado aquí, pues yo creo que debemos reivindicarlo claramente. Sin duda. Pues nada más que daros las gracias a todas las personas que os habéis acercado y recordaros que la semana que viene tenemos otra cita. Muchas gracias, porque veo caras ya conocidas que habéis sido fieles al reto que os habíamos puesto de 5, ya no son 12 meses, 12 causas, han sido 5 semanas, 5 charlas en Vena de química, que yo he estado encantada, pero la última la va a dar el profesor Fernando Cosío, que yo creo que va a ser un placer escucharle sobre nuevos fármacos. Y aquí os esperamos y animar a más gente, que ya veis que por sitio hay de sobra. Muchísimas gracias, Antonio. A vosotros.